Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Las minas más lindas, dice la versión Vergarabat, pero a Uruguay le toca bailar siempre con la más fea, parece. Argentina se ha convertido ya, o es desde siempre, un ítem en los asuntos económicos del Uruguay, así como está la inflación, está el déficit, está el desempleo, está Argentina. Hoy vamos a hablar con diversos especialistas, vamos a tener a Bárbara Meinzer y tenemos aquí como invitado al economista Julio Dadún. Julio, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Es un ítem permanente Argentina en nuestra agenda económica. Lo bueno que tiene Argentina es que nos muestra lo que nos va a pasar dentro de 12 o 18 meses si no hacemos cosas a tiempo. Entonces es como una especie de anticipo del futuro, digamos. El futuro. Digamos, por ahí vemos el futuro. Y digamos, como para hacer boca, para arrancar un poquito, después profundizar, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cuál es este pedazo de la película? ¿Qué es lo que nos va a pasar en 18 meses si no hacemos qué? A ver, lo que está ocurriendo en Argentina ahora es el peor escenario posible desde el punto de vista de gestión de política económica, más allá de coyunturas externas o internas favorables o desfavorables, que es el vacío de poder. Y que quedó reflejado en la visita de la delegación del Fondo Monetario esta semana, la cual, pensando en el posible desembolso de 5.000 y pico millones de dólares que está previsto para septiembre, no pudo definir nada de futuro con el gobierno de Macri, no pudo hablar nada de futuro con la gente de Alberto Fernández, y entonces se fueron sin básicamente tener ninguna idea de lo que va a ocurrir en Argentina a corto plazo. Entonces yo creo que eso es lo peor, que de alguna manera refleja lo que fue un gobierno carente de agenda prácticamente hasta el año pasado, ¿no? Siempre en las cuestiones económicas hay un sustrato, un sustento político en Argentina, siempre, ¿no? Totalmente. Permanente. Bueno, vamos con nuestra compañera Bárbara Meinzer. Bárbara. Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien? Lo que vamos a hacer hoy es, vieron imágenes, vemos todo el tiempo imágenes en la televisión sobre lo que pasa en Argentina. Acá también vamos a ver imágenes, pero del lado financiero. Imágenes que nos cuentan un poco la historia o lo que está viviendo Argentina, pero desde otro punto de vista. Y este primer cuadro lo que nos muestra son los bonos de gobiernos de diferentes países de América Latina y de Estados Unidos. Y lo que nos muestra es que cuanto más largo el plazo, más rinden los papeles. Es lógico, yo voy a colocar dinero en plazo fijo en un banco, cuanto más largo el plazo, más interés pido, ¿no? Y uno ve acá a Brasil y acá a Ecuador, y si por favor vamos a la siguiente placa, miren lo despegado que está Ecuador, rinden mucho más los papeles. Y cuando ponemos a Argentina en esa curva, miren cómo cambia. La forma de la curva está completamente invertida. Argentina hoy está operando con otra lógica. ¿Y qué es lo que me dice esto? Y que hay una incertidumbre tremenda y que el mercado está esperando que Argentina haga una reestructuración. Simplemente que piensa que Argentina no va a poder pagar la deuda. Es más, este cuadro se hizo el lunes, hoy está mucho más arriba. La deuda de un año está rindiendo más o menos 100%. Claramente el mercado no piensa que sea posible que Argentina cumpla en tiempo y forma. Y si nosotros viéramos la contracara de esto, básicamente, si Argentina llega a hacer una reestructura, si llega a incumplir, economistas estiman de que los inversores recuperarían entre 30 y 40 centavos por dólar. Y hoy la mayor parte de los papeles están justamente operando a 40, 50 centavos, no importa que sea a corto plazo, a largo plazo, todos operan más o menos a un precio de 40, 50 centavos, porque en un caso de una reestructura es lo que los inversores recuperarían. Entonces, esto es una muestra gráfica del estrés y la incertidumbre que está viviendo Argentina en este momento. Y si vamos al siguiente cuadro, nos explica un poquito qué es lo que pasa acá, dónde está la raíz del problema o uno de los problemas de Argentina. La mayor parte de la deuda de Argentina está en dólares. Brasil, por ejemplo, tiene una deuda muy grande, pero está mayormente en reales. Estados Unidos tiene una deuda enorme, pero está toda en dólares, y Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dólares. Japón tiene una deuda 2 veces y media su producto, pero está en yenes. Y Japón paga una tasa cero, y la deuda de Argentina está en una moneda que no es la que ellos emiten. 80% de la deuda está en dólares, y encima está muy a corto plazo. Estos globos son tamaño de las emisiones y es una idea del plazo a la que está emitida la deuda. Y luego abajo tenemos Argentina, Uruguay, México y Brasil, que uno ve que los globos en moneda extranjera son en términos relativos mucho menores y a más largo plazo. Este es uno de los grandes problemas de Argentina. Y si podemos ir a otros dos cuadros más que terminan de pintar esta situación, estas son dos curvas de bonos del gobierno argentino. Esta es una curva de bonos con ley extranjera y esta ley argentina. ¿Qué significa eso?
que en caso de un tenedor de bonos querer ir a litigar, estos van a litigar a Nueva York. Y estos a Argentina, el mismísimo bono, idéntico en todos los términos, salvo a dónde voy a litigar, rinde mucho más en Argentina. ¿Por qué? Y es una medida de la desconfianza. Y el último cuadro, básicamente dijimos, la curva argentina está invertida. Y hay otra particularidad más de este mercado. En general, las curvas tienen otro formato y los bonos del gobierno rinden menos porque son menos riesgosos que los bonos corporativos. Estos son los bonos emitidos por empresas argentinas. El caso argentino, las empresas, el mercado las percibe como con menos riesgo que el gobierno, ¿sí? Esto un poco pinta cómo Argentina opera con otra lógica, muestra desde otro lado el estrés que está viviendo el país en este momento. Gracias, Bárbara. Te invitamos a la mesa, pero mientras vamos a una nota que le hicimos al economista Javier de Aedo. Llegó de una manera bastante previsible desde el propio inicio del gobierno de Macri, cuando se optó por apostar a tener buena suerte y no hacer los ajustes que se debieron hacer de entrada. Se apostó a tener buena suerte y a que el mercado financiero internacional diera decenas de miles de millones de dólares durante un tiempo indeterminado para poder financiar un déficit descomunal que prácticamente no fue ajustado más que mínimamente en la reducción de los subsidios en los servicios públicos. Y bueno, y termina estallando esta bomba en el tercer año de gobierno, en el otoño del año 2018. Y el ajuste que no hizo Macri lo impone la realidad, como suele pasar cuando los gobiernos no agarran el toro por las guampas. Y la realidad impuso un ajuste muy drástico vía devaluación, que es en general como se hace en estas cosas cuando no se hacen bien, y con un gran impacto en la inflación que se acelera, que licúa salarios públicos y jubilaciones, y de ese modo sí mejoran un poco las cuentas públicas, pero también da lugar a una recesión considerable, porque la primera medida es endurecer la política monetaria, y eso en última instancia trae más recesión y también los ingresos fiscales se deterioran. Y así llegamos a este final del gobierno de Macri con un déficit fiscal sumando no solamente el primario, que es lo único que miran allá, sino también los intereses que han subido muchísimo, de la mano de una deuda que subió mucho y como está dolarizada de un dólar que subió mucho también, sino también el cuasi fiscal del Banco Central, que está pagando tasas efectivas anuales de 110% para renovar una bola de nieve a 7 días de plazo, considerable, y eso totaliza un déficit del orden de 8% del producto, con lo cual el nuevo gobierno va a arrancar con una herencia muy, muy complicada. Bien, ahí teníamos al amigo Javier de Aedo. Antes de irnos a la tanda y pasar al próximo bloque, donde vamos a hablar un poco más de Uruguay. Julio, esto que decías vos de que Argentina es un poco el escenario en que uno puede ver lo que le puede pasar en adelante si no hace lo que hace. Yo veo que se le cuestiona a Macri no haber hecho en su momento el ajuste y haber querido postergar esa primavera y ese enamoramiento con el electorado y estar pagando hoy los costos de no haber hecho el ajuste. Y me pongo a pensar en lo que está pasando en la campaña, acá en Uruguay, ¿no? Donde advierto como una especie de contradicción en la oposición, donde cuando les toca hablar del déficit y de la situación del país, agrandan sus críticas o plantean una situación de gravedad, digamos, porque el déficit es muy grande, porque la herencia va a ser embromada, pero cuando les toca hablar de cómo van a solucionar eso, parece que no es tan grave porque te dicen que no te van a poner impuestos. Entonces, en esto que vos decías de correr el riesgo de la Argentina, ¿nos puede estar pasando o puede llegar a pasarnos eso de que no los partidos políticos que puedan acceder al gobierno, si no es la oposición, no sean lo suficientemente radicales a la hora de hacer un ajuste como le pasó a Macri? ¿Y ese fue el problema de Macri? Yo creo que, a ver, más allá de hacer o no ajuste, el gran problema de Macri fue no tener agenda de gobierno. Ajá. Y yo creo que cualquier programa de gobierno que uno mira hoy, hay agenda de reformas que apuntan fundamentalmente al gasto, porque se entiende en general que ya la presión tributaria para un país de las características de Uruguay
aumentarla aún más restringe lo que pueden ser el potencial de crecimiento de Uruguay hacia el futuro, una economía que está en su sector privado prácticamente estancada desde el año 2014. Entonces, yo creo que lo que se apuesta en general es a que si el déficit fiscal termina en el entorno de lo que está ahora, digamos, en torno al 5% del producto, mostrando a las calificadoras de riesgo una agenda de reformas en materia de seguridad social, que yo creo que va a ser compartida por todos los partidos políticos, una agenda de reforma en materia presupuestaria, con reforma del Estado incluida en la propia ley de presupuesto, y otras medidas del estilo que apuntan de alguna manera a la racionalización del sector público, uno puede mostrar que, bueno, hoy tiene un déficit fiscal de 5, pero con una trayectoria a largo plazo sostenible y decreciente en la medida que se implementa esa estrategia. Evidentemente, si el déficit fiscal es mayor que el 5% y las advertencias y los riesgos de perder el grado inversor por parte de las calificadoras de riesgo son mayores, evidentemente ahí sí habrá que tomar medidas adicionales que probablemente incluyan impuestos. Pero Bárbara se mostraba justamente en la gráfica reciente que una de las particularidades de Uruguay es que no tiene riesgos inminentes de rollover de su deuda, con lo cual, sumado a cierta contemplación que se pueda tener por parte de las calificadoras mirando a largo plazo, le da margen de maniobra o tiempo como para implementar otro tipo de reformas al nuevo gobierno. Evidentemente, como te decía, si el déficit fiscal sigue subiendo y terminamos en 5,5 o más de 5,5 del producto en marzo del año que viene, ahí alguna medida fiscal adicional habrá que implementar. Y en Argentina, el gobierno, suponiendo que cambie el gobierno, ¿no?, que parece ser lo que va a pasar, ¿cuáles son? Ahí sí va a tener que tomar medidas mucho más radicales el gobierno para encaminar la economía. El tema es que no sabemos ni qué gobierno va a ser, ni qué señales va a dar. Pero supongamos que por estas primarias que hubo, que gana Fernández. Vamos a suponer que gana Alberto Fernández y que gana en primera vuelta. Sí. Bueno, el lunes siguiente, lo que uno esperaría de un candidato, lo que ocurre normalmente con los candidatos de ese perfil ideológico y demás, es que al día siguiente se ponen la corbata y salen a mostrar una faceta que trata de tranquilizar a todo el mundo. Puede hacerlo, puede no hacerlo. Si no lo hace, lo que corre el riesgo es que en el periodo que lleva desde la elección hasta que asume el mando se queda sin país, ¿no? Porque la fuga de capitales, que ya viene siendo muy intensa, se va a acelerar aún más si sigue con una retórica de no negociamos con el fondo, a los acreedores les vamos a dar quitas de no sé qué o cosas por el estilo. O sea, lo que uno cabría esperar es que para encontrar un país relativamente en calma y con posibilidades de hacer algo en cuanto asuma, es dar señales de que va a acordar con el Fondo Monetario. Seguramente se va a plantear alguna cuestión con la deuda, sobre todo para eliminar esa concentración de vencimientos en el corto plazo. Yo veo más probable una reestructura con postergación de plazos que con quitas, si es que Argentina logra estabilizar su economía y comenzar a crecer, más que salir de apuro a dar cortes de capital en un momento que sería realmente raro en el mundo. Pero bueno, todo dependerá un poco de las señales que dé el nuevo gobierno, ¿no? Bárbara. Julio recién decía, lo más probable es que gane Fernández, pero no sabemos qué es lo que va a hacer, y un poco eso está jugando mucho. Uruguay tiene una institucionalidad, un consenso sobre ciertos temas básicos que Argentina no tiene. Y el tema expectativas juega muchísimo. El miedo, el pánico es algo que hoy está viviendo Argentina, por eso vemos esos saltos en el dólar, vemos las caídas en las bolsas. Y quiero hacer una analogía. La crisis del 2008 en Estados Unidos, Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, dijo: nosotros teníamos todos los escenarios mapeados, lo que no vimos es el pánico que se generó. Y cuando tú tenés ese pánico, hay que pararlo, porque es como, haciendo la analogía, es como un paciente en paro cardíaco. Si tú no lo sacás de esa situación, el daño es permanente. Y Argentina hoy está en una situación de volatilidad y de no sabe qué esperar, de incertidumbre enorme, y eso es tremendamente dañino. Sí, no vamos a la tanda, pero hay una cosa que a mí me pasa, que cuando escucho a los economistas hablar de Argentina, hace muchas décadas que les vengo escuchando que el país se hunde, que desaparece,
que se quiebra, que se termina, que se va a quedar, ¿no? Y siguen sobreviviendo y sigue habiendo crisis similares a las de hace 20 años, ¿no? Y parece como una noria en la que están siempre en el mismo lugar, pero no se terminan de hundir del todo. O sea, no sé, no sé muy bien cómo funciona eso. Es un país fantástico, sí, con muchos recursos, sí, una capacidad empresarial, a mi modo de ver, envidiable sí, desde el punto de vista de emprendedurismo y demás. Y además, bueno, en las últimas 2 décadas, al igual que Uruguay, tuvo una buena fortuna, digamos, a nivel internacional de jugar con tasas de interés bajas, mejora de precios de materia prima y demás, que fue básicamente lo que sacó a Argentina de la crisis de 2002. También ayudó, y a Uruguay también, digamos, lo ayudó mucho ese cambio en el ciclo de las materias primas. Ya digo, yo creo que el potencial de crecimiento de Argentina está, ¿verdad? O sea, tiene elementos con los cuales apostar al crecimiento, para los cuales tiene que dar confianza a la inversión para que vuelva a Argentina. Está en la mano del gobierno que asuma, digamos, poder hacerlo de una vez o no. Bueno, vamos a una tanda y seguimos.